Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos mis seguidores. Llevábamos ya creo que 3 años, 2 años aproximadamente en que no realizaba ningún tipo de programa ni de participación en redes sociales. Eh, Máximo cuando eh, se hace una continuidad de gobiernos de izquierda en Colombia y decidí por mi tranquilidad mental y espiritual, alejarme de cualquier tipo de opiniones y de este mundo. Lo mismo de participar en los grupos de política que se estaban generando en Colombia, de los grupos de veteranos de las reservas activas en Colombia, porque también me di cuenta que había mucho protagonismo y poco resultado operativo. También, dado a una cantidad de inconvenientes judiciales que llevaron mis opiniones una tras otra, cosa que me encantaron, me encantó ese proceso de persecución de la cual he venido padeciendo hace ya algunos años, más de 5 o 7 años tal vez, que me encanta. Y me encanta porque demuestran que tengo la razón, que no estaba equivocado, que todo lo que había advertido y todo lo que yo les había dicho era verdad. No hubo razón para faltar en ningún momento a fantasías. Desde incluso mucho antes de la firma del proceso, del fallido proceso de paz colombiano, les había advertido que los únicos que iban a ganar, pues hombre, era la FARC. Ya les queda 18 meses, 19 meses a lo sumo de sus curulcitas en el Senado. Su partidito político no llegó a nada. Nunca representaron absolutamente nada más, sino unos vejetes que quisieron pasar sus problemas de próstata sentados en las sillas del Congreso de Colombia y no tener problemas prostáticos en las selvas del país, perseguidos por lo que considero yo son las mejores fuerzas militares y de policía en Latinoamérica, de América. Vamos al punto de este programa. Hace cerca de 8 años atrás, 7, 8 años atrás, les decía que lo mejor que podíamos hacer nosotros era alejarnos de cualquier escenario político y dejar que la gente se alimentara del excremento marxista, ideológico marxista, leninista, stalinista. Hoy, 7 años, 8 años han pasado desde tal vez mis últimos programas y me encanta saber de que tenía razón, que siempre tuve la razón, de que Colombia, después del proceso de la izquierda como tal, que hay que hacer un marco teórico y enmarcar realmente para volverles a enseñar de que la izquierda siempre ha gobernado Colombia, que el último presidente de Colombia de la derecha realmente estaba por allá en 1964, los años 60, entre el 60 y el 70, y que empieza a surgir todos esos movimientos de izquierda, de que muchos en Colombia tienen que darse cuenta de que el hecho de que a ustedes, como bien ha surgido en los movimientos fallidos de las reservas activas y de veteranos en Colombia, ha sido totalmente fallido, porque muchos de ustedes creen que el que llegue un coronel, un general en uso de buen retiro, o que llegue un capitán, o que llegue un mayor, no son más que traidores. Siempre se los dije y no les gustó a muchos, de que les expuse de que esos traidores, cuando estaban sentados en el Ministerio de la Defensa, cuando fueron directores generales de la policía, cuando fueron comandantes de las fuerzas militares, de la Fuerza Aérea, ¿qué hicieron? No eran más que las prostitutas de turno de los políticos del momento. Siempre se los dije porque yo estuve ahí y me pude dar cuenta que el principal enemigo de Colombia tenía grado.
Aprendí desde muy joven en la escuela de carabineros que usted llega a general es porque tiene el don de mando. Se lo aprendí a un excelentísimo superior mío, José Álvaro Ponce Jaimes, que tenía sus días contados como teniente coronel, pero llegó a coronel. Y a gracia a Dios puedo decir que tuve mucho que ver en ese proceso, no solo para él, para muchos oficiales, que mientras a mí me daban días de permiso, a ellos les daban las condecoraciones con mi trabajo. Pude vivir y conocer de primera mano lo que era, lo que realmente es la Dirección General de la Policía y de cómo se entrelazan todos estos procesos políticos. Me pude dar cuenta que el verdadero enemigo del policía es su compañero. Me puedo dar cuenta que el verdadero enemigo, el mayor daño que le ha hecho la izquierda a Colombia ha sido infiltrar en nuestras filas personajes con esa ideología de letrina marxista, leninista, stalinista, lo que hoy llamamos la filosofía woke, pero que en la época que dejé de hacer programas para todos ustedes, pues no se denominaba woke, porque apenas estaba empezando a gestarse en el pantano en los Estados Unidos, en el Partido Demócrata, toda esta cultura de mariconización de la sociedad. Para enfrascarnos en el caso colombiano, el wokismo sería el petrismo, eh, enarbolado también por el partido político de las FARC, que no ha generado absolutamente nada para Colombia más que un gasto de recursos impresionantes, incluyendo los gastos médicos, pensiones, sostenimiento financiero a los peores criminales y que así un expresidente de Colombia haya querido decir que vivan a tener vida política, los delitos de lesa humanidad no prescriben jamás, ni son indultables, ni perdonables, ni nada. Estoy completamente seguro que llegará un momento en Colombia donde vamos a volver a recuperar esa dignidad nacional porque el que se arrodilla para pedir la paz solo se queda con la vergüenza. Emito un cordial saludo al coronel Mejía y a muchos otros señores que desde toda su historia institucional, desde oficiales y suboficiales, hicieron un gran trabajo por tratar de ser dignos. Sí tengo que reconocer de que esas personas se negaron a arrodillarse como muchos otros, entre esos me incluyo yo, pero que a veces era necesario hacerlos a un lado y por eso parte de este programa dedicado, antes de llegar al minuto 10 en por qué me retiré. Me retiré porque uno no puede ser un libertario de imbéciles, de estúpidos, de soñadores, porque dentro de los grupos de las reservas activas y de los veteranos hay gente muy buena, pero muy ignorantes en el tema de la política. La política es un negocio y en ese negocio se gana con votos. No se gana con intenciones, no se gana con intenciones fantasiosas de que lo íbamos a lograr. Se gana con liderazgo. Dentro de esos liderazgos hay varios personajes que han hecho un trabajo titánico como Carreño y otros más, pero que sigue habiendo demasiados infiltrados y mucha ignorancia política. A nivel suramericano pude conocer procesos muy interesantes como el Partido Republicano en Chile, que han logrado cosas muy bonitas, de otros que a nivel independiente han ido escalando posiciones grandes, en Chile también, que está pasando por un proceso no tan grave como el colombiano, pero exactamente igual, donde comunistoides están dados al poder. Tengamos claridad que en Colombia no se llega a presidencia por un voto programático, eso es otra gran mentira. Sí sabemos de que Colombia es una democracia, es un estado social de derecho,
Les recuerdo que la Constitución de 1991 es una constitución hecha a la medida para que hoy gobierne un M-19 que incluso los mismos comandantes del M-19 lo reconocen como una basura. Nunca fue un comandante M-19 y fue lo peor. Ellos mismos lo reconocen. Y esos mismos comandantes que militaron en el Centro Democrático saben de que el actual presidente de Colombia es todo menos decente. Creo que basado en los hechos biológicos y genéticos, clasifica como mamífero, pero tengo mis dudas porque creo que es un reptil completo. Eh, el problema no es de quién sea el presidente. El problema en Colombia es que tenemos que ser honestos en que el pueblo está respetuosamente bien representado. Un presidente de una nación es el fiel reflejo de su pueblo. Vimos en pasados días una transmisión eh, que fue programada para que saliera así. Los que no entienden del negocio de la política creen que fue un error, que fue algo. No, eso fue montaje total, donde eh, a esa mente criminal que está sentado en la casa de Nariño se le ocurrió vender públicamente a sus esbirros, humillarlos, los vendió por migajas de popularidad. Prácticamente quedó como yo estoy rodeado de pelafustanes y todo ha salido mal porque ellos no pudieron cumplir y porque tienen que quedarse callados cuando el presidente habla. Una vicepresidenta que basa su discurso político en un color de piel, que realmente da asco esa posición porque la política no tiene color de piel, no tiene distinción de clase, de cultura, de absolutamente nada. Es simplemente un negocio donde ellos ingresaron y yo me atrevería a decirle que la mayor, ¿cómo medir la eficiencia política de la vicepresidencia de Colombia? Hay que medirla en horas vuelo de helicóptero, para no ir muy lejos. Ella incluso llegó a argumentar a nivel nacional que incluso con el gobierno del implementador de los narcoacuerdos, Duque, se vivía mejor. Es impresionante a dónde llega la desfachatez de la ignorancia de estas personas, que realmente es atroz, de llegar a reconocer incluso que el proceso fallido de paz es mucho mejor que la implementación del proceso de paz y la continuidad de la implementación del gobierno Petro, de que llamó capital de la paz al área del Catatumbo y hoy en día es la letrina de la guerra marxista y cocainómana de Colombia. ¿Qué decir del Cauca? ¿Qué decir del Caquetá, del Putumayo, de las regiones selváticas de Colombia? ¿Qué decir de esta semana cuando escuchábamos a cabecillas de las FARC decir que el ELN les ha estado ganando y de cómo la injerencia del gobierno del colombiano Maduro venezolano, Colombo venezolano Maduro, de Diosdado Cabello y de otros en áreas fronterizas de Colombia, todos por ir a recuperar dinero y cocaína? Y Petro y sus ministros y el ministro de Defensa que a hoy amanecemos con que abandonó el barco. Se sabe que en el momento del conflicto del barco, cuando se hunden, los primeros que saltan por la borda son las ratas. Y es evidente que en un gobierno de ratas, pues, eso iba a suceder. ¿Quiénes se quedan?
eh, en este gobierno los peores. Pero en este gobierno los peores no son ni Benedetti, ni Petro, ni la Sarabia, ni los exministros que se están yendo o los que están. No, a mi pena. Tengo que seguir reconociendo, como lo he reconocido desde los últimos años de mi autoexilio hace 15 años, lo peor de Colombia somos usted y yo como colombianos. Ustedes y yo como colombianos. Todos los colombianos. Porque he aprendido en la distancia que esto es una moneda. Digamos de que esta moneda es un colombiano. ¿Cómo es posible que a 50 millones de colombianos, de unidades pensantes, hayamos permitido que durante los últimos 14 años esto haya persistido? Hemos permitido que los peores criminales, narcoterroristas y criminales de lesa humanidad no solo estén sentados en el Congreso de la República hoy. Hemos permitido que una persona que se defecaba sobre los secuestrados, una persona abiertamente consumidora de alucinógenos, hemos permitido que una persona que literalmente destrozó la dignidad de su familia, tomado de la mano de un andrógeno en Panamá, de una persona que incluso en abiertos estados coléricos, imagino yo, fruto del delirio del consumo de sustancias alucinógenas, a través de trinos haya puesto en riesgo la seguridad nacional contra nuestro principal aliado, Norteamérica. No, la culpa no es de los políticos, la culpa, y alguna vez se lo dije al coronel Mejía en algunas de sus charlas que hacía, que inició muy bien, que terminó muy mal. Y no solo de él, de muchos otros, de generales que intentaron hacer cosas muy bonitas y que lo han venido intentando, pero que el fanatismo, el protagonismo, el individualismo nos llevó a fracasar con las ideas de crear grupos políticos de las reservas. Recuerdo un trabajo que tal vez es el mejor que pude conocer como Ecovisión Colombia, que eran muy buenas ideas, pero en el fondo había un deseo económico, había un deseo de figuración política, donde en vez de existir un liderazgo social, una organización realmente dirigida, habían choques porque usted era oficial o era suboficial o era un agente o era un soldado. Y a verdad puedo decir, sin temor a equivocarme, y voy a tratar de hablar desde el rango medio, que las mejores ideas las tuvieron soldados, agentes, suboficiales. Las peores ideas las tuvieron los oficiales siempre. Porque me pude dar cuenta que después de que colgaron sus laureles, creyeron que iban a llegar como que todo el mundo les debía, no sé, un cierto grado de pleitesía a, a estos oficiales que querían llegar a seguir liderando procesos, pero que cuando ellos estuvieron en la Dirección General o en el Ministerio de Defensa, lo último que hicieron fue servir a las bases, a los soldados, a esos que estaban en el campo de batalla, a esos que estaban en el teatro de operaciones, a esos que estaban en actividades helicoptadas, a esos FUDRA, a esos contraguerrilla, a esos grupos élites, peor aún aquellos que creyeron que iban a ganar un sueldo en el Congreso. Mis respetos al señor Carreño y a otros que han logrado sostenerse en medio de tanta
leguleyada, tanta mentira. Tantos que creyeron que haciendo manipulaciones de la izquierda, como dicen a sembrarse en la plaza de Bolívar, cual, cual leprosos allá tirados, sabiendo que la dignidad militar, la dignidad prusiana, la formación académica de nosotros no da para ser limosneros. ¿Limosneros de qué? De un voto tal vez. No pudimos convencer al pueblo colombiano que votaran por sus veteranos de guerra, por sus héroes. Porque el error, ¿dónde estaba? El error está en que los verdaderos héroes de Colombia son vendedores ambulantes, campesinos, conductores de buses, de taxis, amas de casa. Los verdaderos héroes colombianos son esos que se parten la madre para pagar una educación, una colegiatura de sus hijos, por sacarlos adelante. Los verdaderos héroes de la patria son esas madres solteras, son esos que venden café en las madrugadas. Los verdaderos héroes de la patria son esas personas que luchan día a día con fe, que se levantan creyendo en que nos equivocamos con darle poderes a una recua de bandidos. Ahora que sigue. Bueno, ahí va la parte final de este programa. Espero seguir volver haciendo programas. Gracias a todas las personas que en estos últimos años siempre me han escrito y con los cuales he compartido algunas meetings, algunos programas muy exageradamente privados. Un cordial saludo a todos los grupos nacionalistas en Colombia. Un cordial saludo a todos esos grupos de derecha, de ese nacionalismo real que sí los hay en Colombia. Gracias a todas esas personas operativas que decidieron guardar nuestras ímpetus de combate y nos dedicamos a nuestras familias, a nuestras empresas, a nosotros, a tratar de salir adelante. Hicieron lo correcto. De mi corazón se los digo gracias por haber acallado las armas, por haber acallado eh, esa furia. Hicimos lo correcto. Hoy, como se los dije a ustedes, cuando un muro se va a caer, lo correcto no es decirle a los imbéciles que se quiten de ahí, el que se quiera quedar, que se quede. Nos quitamos y hemos salido adelante de una u otra manera. Seguimos vivos para seguir enseñando. Ya no es nuestra Colombia. Desde el 2005 o el 2006, personas como nosotros ya no le servimos al país. Ya le entregamos lo que le tendríamos que haber entregado a nuestra patria con nuestro servicio. Ahora ese servicio es para nuestras familias, ese servicio es para nosotros salir adelante. No soy uribista, nunca lo he sido, pero no es menos cierto que el próximo candidato a la política de Colombia puede ser cualquiera, pero el que gane definitivamente tiene que tener al señor Álvaro Uribe de vicepresidente. ¿Por qué? Porque la peste se ha fortalecido financieramente, porque la persona que está en este momento como presidente de la República, que no tenía plata ni para pagar la mensualidad de sus obligaciones de su casa en su condominio, se ha fortalecido financieramente de un modo abismal. Porque en este momento el ELN está fortalecido militar y económicamente. Porque es mucho más peligroso el Ejército de Liberación Nacional
que las FARC. Esa gente es mucho más peligrosa que cualquier organización criminal que haya surcado la historia de Colombia. Yo soy nacionalista y entiendo el nacionalismo. Y le recuerdo que el Ejército de Liberación Nacional es un grupo criminal narcoterrorista que alberga ideas nacionalistas. Por ende entiendo a la perfección la mentalidad, el modus operandi de estas personas. Un nacionalista jamás se va a detener hasta lograr su objetivo. En Colombia, en este momento, ya no hay ideología. No importa si usted era de la FARC o si usted perteneció a una estructura extinta del paramilitarismo, en ese momento hay un negocio. La intención es quedarse con el negocio de la cocaína, el imperio de la cocaína. No importa su pensamiento, no importa si usted piensa en vacas que vuelan o en rastreros. Es un negocio como tal y alguien se tiene que apoderar del negocio. Adicional a eso, nadie llega a la política de Colombia sin tener nexos con ese negocio. Es una narcodemocracia. Aquellos que crean que personas de bien ponen un presidente en Colombia, también equivocado. ¿Quién pone presidentes en Colombia? El poder económico. Y ese poder económico se ha beneficiado durante décadas del narcoterrorismo. ¿Quiénes son los verdaderos jefes de estos grupos? Todos lo sabemos, empezando por la Casa Santos. Todo aquel que conoce algo del negocio y lo hace público ya es un enemigo público y será perseguido. Soy un ejemplo. ¿Qué viene para Colombia? Lo mejor que puede venir para un país. ¿Por qué? Porque todos creen que estamos en el peor periodo y yo no creo que estemos en el peor periodo, estamos en el mejor periodo. Y estamos en el mejor periodo porque el actual presidente de Colombia se ha encargado de desencantar a los bobos. Nunca votaron 11 millones por ese tipo, porque también es cierto que el cartel más peligroso de Colombia nunca fue el cartel de Medellín, nunca fue el cartel del norte del Valle, nunca fueron los carteles de la droga liderados por el extinto mexicano. Los peores carteles de Colombia nunca han sido las FARC, nunca ha sido el ELN o el EPL. Los peores carteles de Colombia nunca han sido eh, los BACRIM. No. Caballeros, los peores carteles de la historia de Colombia son el Partido Liberal, el Partido Conservador, los partidos políticos. Y la estructura más peligrosa de Colombia es la Registraduría Nacional de Colombia. La registraduría legaliza lo que sea, porque el negocio de la política es la plata. Usted y yo, colombianos, que representamos una unidad, ellos ese voto lo convierten en miles de millones de pesos o de dólares. ¿Qué es más importante en Colombia? ¿Ser rico o ser influyente? Don Álvaro Uribe Vélez, persona a la que respeto, no soy uribista, claro, y yo lo repetiré siempre, porque Álvaro Uribe Vélez no es de derecha, nunca lo fue, nunca lo ha dicho. Los verdaderos políticos de derecha en Colombia fueron muy pocos y tuvieron el honor de
la gigantez, la robustez de reconocerlo públicamente, pero ustedes no votaron por él. En la distancia, el doctor Ordóñez, al que siempre he admirado, mi saludo cordial. Junto a él, a otros más que sí fueron diestros realmente en Colombia. Don Álvaro Uribe Vélez es el artífice de la Colombia del que Petro sea presidente, que Duque sea presidente, que Santos fuera presidente. El verdadero enemigo de Colombia es Álvaro Uribe Vélez. Siempre lo ha sido. El mejor estadista de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. El hombre que nos puso a pelear a todos, Álvaro Uribe Vélez. Los fieles seguidores de la secta petrista creen que Álvaro Uribe Vélez es su némesis, su enemigo a vencer. Y es gracias a él que Petro es presidente. Gracias a él que fuera alcalde de Bogotá, gracias a él que Santos llegara al poder y gracias a él que Duque y que todo. Simple y sencillamente el señor Petro es presidente porque había que cobrar favores. Porque así como Benedetti hoy en día está de nuevo en el gobierno, si Petro hablara se hundiría media Colombia y la otra media ardería. Cual Nerón. Nosotros discutiendo entre Petro y Uribe cuando Petro y Uribe son amiguísimos. Amiguis. Cuando el verdadero poder en Colombia lo sigue manejando Santos, cuando los maestros masones de mi patria son los que quitan y ponen presidentes, porque es que el mejor negocio de Colombia es el caos y el desorden. Así es que mis queridos compañeros de armas, de la policía, del ejército, de la fuerza aérea, de la marina, de la infantería, mis respetos en la distancia, mi admiración y cariño perenne. Pero cuando usted no conoce el negocio, no se meta, porque saldrá crucificado. Para ganar en la política colombiana hay que conocer las trampas, porque es como jugar naipe. Y el señor Santos es un excelente jugador de naipes. No importa quién sea el próximo presidente de Colombia, si no tiene de vicepresidente al cáncer del país, no vendrá la solución. Tal vez ese cáncer tenga un poquito de conciencia social y quiera volver a reenrotar el país donde corresponde. Ojalá la divina providencia toque ese corazón y esa mentalidad genial que tiene este gran colombiano y haga lo correcto. Y antes de que, imagino, tenga el cielo ganado, haga lo correcto, señor Álvaro Uribe Vélez. A todos los petristas arrepentidos, no saben cuánto lo disfruto, no saben la alegría tan enorme que me da cuando veo cada burrada que hace su Mesías. Eh, Nunca la derecha en Colombia tuvo un mejor asesor de imagen para nosotros que los petristas. Gracias, gracias de corazón, gracias. Muchos en Colombia no tienen la más mínima idea qué es ser de derecha. El doctor Ordóñez, que es nuestro máximo referente histórico, prácticamente nadie en Colombia sabe el viacruz de este gran colombiano que en medio de las sombras
del olvido para muchos, creo que debemos tener en nuestro corazón un gran respeto y en nuestras mentes un gran respeto por el doctor Ordóñez, que tal vez a hoy es el último gran colombiano que nos hizo quedar muy bien en el extranjero, que de una manera muy honrosa hizo el pabellón nacional en tierras extranjeras representándonos. Con él muchos otros que lo han hecho bien, pero que tuvieron que pagar un alto precio por el amor a su patria. A la doctora Cabal y a muchos otros colombianos que tengo un gran aprecio, no le conozco, le tengo un gran aprecio, una persona muy inteligente. Al doctor Abelardo de las Priellas no lo conozco, me parece un tipo muy lúcido, contundente. No es soldado, no creo que dure una hora en combate, pero tiene una retórica muy interesante, muy bacana. Estos programas van dirigidos a cualquier colombiano. Miren, el hambre no distingue, la miseria no distingue, la necesidad, la pobreza no distingue entre si usted es un woke, un petrista, un uribista, un militar o un campesino. La miseria y la necesidad de la enfermedad no distinguen condiciones sociales o pensamientos ideológicos. Todos somos colombianos. Y hasta que no aprendamos a respetarnos como colombianos, como pueblo, como hermanos, cualquier imbécil seguirá utilizándonos, convirtiéndose en multimillonario a base de nuestro trabajo. Esto es una de las monedas que más conozco en Latinoamérica. Adoro esta moneda porque tiene nombre de un pueblo. Así es, mis estimados dragoneantes, soldados, cabos, sargentos, eh, intendentes, comisarios, oficiales en general. Nos quedan 19 meses o menos tal vez para hacer lo correcto. No les he dicho cuál sería, desde mi opinión, ese candidato. Siempre he creído, y ojo con lo que voy a decir, porque el nombre de esta persona no es ni siquiera de la derecha, pero es un tipo que conocí en algún momento de mi vida. Yo siempre he creído en las castas, siempre he creído en que hay una hegemonía que se debe respetar, una historia, la historia se tiene que respetar. Hay dos candidatos en Colombia que yo creo que deberían tener ese derecho a ser presidentes de Colombia. El doctor Vargas Lleras, que no tiene nada que ver con derecha, pero es un hombre que fue criado para ser presidente de Colombia, es un hombre que ha conocido la traición, porque lo traicionaron, pero es un hombre que sabe trabajar, que conoce el establishment colombiano, es un tipo exageradamente preparado para poder soportar la tormenta, es un tipo que conoce absolutamente todo el evangelio de la política colombiana, es el quien sabe quién sirve y quién no sirve, sabe absolutamente cómo golpear, porque lo han golpeado, porque ha perdido, porque lo han traicionado, pero es un tipo con una genialidad política que me encanta. Yo creo que para sacar a Colombia de este letargo,
Bien podría ser el doctor Vargas Llera como presidente y como vicepresidente el doctor Álvaro Uribe Vélez. Estoy completamente seguro que son dos tipos que podrían trabajar en equipo. Estoy completamente seguro que Vargas Lleras es un tipo que nació para ser presidente de Colombia y que como colombianos no podemos dejar que este hombre pase sin haber logrado este objetivo de vida de una casa que conoce a Colombia. Fuera de Vargas Lleras, hay un joven político que perdió a su señora madre en manos de los peores enemigos de este país. He tenido el gusto de dialogar con él en varias oportunidades, incluso una vez le pude hacer una entrevista para el canal de la derecha nacionalista de Colombia. Es un muchacho que viene de historia política muy grande, con un sentimiento de nación enorme, con un tipo joven que tiene, creo que en su cabeza escrito eh, su presidencia, pero le falta horas de vuelo y muchas horas de combate. Por respeto a, a él, no lo voy a nombrar, pero yo creo que ya todos ustedes saben a quién me refiero, porque los colombianos marchamos durante muchísimos años, cada año, con esa idea de esa gran solidaridad por Colombia. Este muchacho me cae muy bien, siempre me ha caído muy bien, conozco su génesis y creo que ese podría ser el siguiente paso para sacar a Colombia adelante. Estoy convencido de que el doctor Vargas Llera y Álvaro Uribe Vélez serían la dupla ideal, con una ministra de Defensa como la Cabal, que todavía tiene que corregir muchísimas cositas antes de poder decirse que pueda tener el crédito para ser una presidenta en Colombia. No creo que sea el momento para ella. Incluso ha demostrado exagerados errores políticos. Mi respeto y admiración a los verdaderos héroes de Colombia, campesinos, labriegos, comerciantes informales. Si usted vende empanadas en la calle, si usted es un vendedor ambulante, no crean estúpidos, porque aunque Marx lo diga, los cerdos no vuelan. A mis soldados, a mis policías, a todos aquellos que estuvieron conmigo en cuarto turno, en primer turno, segundo turno, primer turno, a todos aquellos que los conocí montando estaciones de radio en Colombia para decirles que creyeran en esas oficinas de comunicaciones estratégicas, a todos aquellos oficiales que me enseñaron cosas maravillosas, a todos los suboficiales que me enseñaron cosas maravillosas, a los dragoneantes, porque yo soy el resultado de los dragoneantes de Carabineros. Los quiero a la distancia. Mi respeto, mi admiración como siempre. Dios los bendiga, Dios y patria.